qué. Te juro, nena, como que me llamo Paco, que si esto no aclaramos, me enoja. Las pizzas de Richard, sencillamente las mejores. Tenemos una gran variedad de sabores: carnes, pollo con champiñones, hawaiana, costillitas tropical. Además, disfruta de nuestros perros, hamburguesas, choripapas y mucho más. Encuéntranos en la calle 20, sector San José, como también calle Novena, Las Américas. Para domicilios 762-1460, 762-1460. No te las pierdas, están riquísimas. ¿Necesitas accesorios para tu celular y no sabes dónde encontrarlos? Yo te tengo la solución. Mundo Accesorios encuentra una extensa gama para tu celular o tablet. Cargadores, carcasas, protectores de pantalla, parlantes. Manejamos todas las marcas: Apple, Sony, Samsung, Huawei, Nokia y mucho más. Encuéntranos en la calle 1632, Duitama. Para cualquier información, llámanos al 761-0704, atendido por su propietario, Jorge. Bajo el manto del Cerro de Monserrate, la ciudad de todos los colombianos encanta a turistas nacionales y extranjeros. Un destino cultural, de naturaleza, urbano y de negocios. Descubre Bogotá. Su seguridad y felicidad son nuestro compromiso. Toda su glamour, sí, toda su glamour, sí. De los contagios. Bueno, bueno, muy amable, muy buenas noches, estimados televidentes del ente cívico de Teleimpacto Global. Estamos en vivo y en directo desde Duitama, Boyacá, Colombia, Sudamérica, y estamos con la edición producción de Juan David Sánchez González allí en New Jersey. Ya se desarregló allí toda esta problemática que hubo con los huracanes allí en Nueva Jersey, y ya por lo menos tienen energía muchos sectores, muchos pueblos, como dicen ellos, pero son ciudades completas que por esos huracanes tumbaron árboles, arrasó torres eléctricas, en fin, toda esta situación. Allá sí es más grave la cuestión, allá sí es peligroso una situación de esas de los huracanes. Bien, estimados televidentes, estamos con Juan David Sánchez González como edición producción, y con este amigo y servidor de ustedes, Francisco Paco Sánchez Matamoros. Iniciamos nuestro programa del ente cívico con la siguiente oración. Amado Jesús, reconozca que tú eres Hijo de Dios. Creo que por amor viniste a este mundo para salvarnos. Te pido que alejes la oscuridad de nuestras vidas, dispersa las tinieblas que nos confunden y regálanos la luz verdadera que jamás se apaga. Amén. Bien, estimados televidentes, hoy pues iba a tener una nota aquí precisamente. Empezamos, habíamos dicho que a las 7:45 íbamos a comenzar, pero con toda esta situación, pues empezamos prácticamente a las 8 de la noche. El programa siempre va de 7 a 8, nos tocó aquí alargarlo. Bien, estimados televidentes, hoy tenemos como invitada especial a la doctora Adriana Muñoz, quien es la gerente del COVID para Duitama. Ella prácticamente, pasada toda esta problemática de la pandemia, pasaba unos días
asumió como gerente del COVID y obviamente está al frente de toda esta problemática y este manejo que se le tiene que dar al COVID. Estaba mirando a ver si me habían enviado aquí de la oficina de la Secretaría, pero bueno, más adelante porque vamos a comenzar de una vez la nota con la gerente del COVID, la doctora Adriana Muñoz. Bienvenida, muy buenas noches. ¿Cómo está Adrianita? ¿Qué nos puede comentar? ¿Y cómo está pasando esta pandemia, la ciudad de Duitama y su merced? ¿Cómo está la administración municipal? ¿Cómo está el punto de encuentro que ustedes tienen allí realizando todo este seguimiento a lo que es esta pandemia, a lo que es el COVID-19 aquí, por lo menos en la Perla de Boyacá? Muy buenas noches, Adriana. Buenas noches, Paco, y buenas noches a toda nuestra comunidad y también a todas las personas que a través de este medio pueden informarse y compartir este espacio con nosotros para hablar del COVID en el día de hoy. Efectivamente, la ciudad de Duitama cuenta al día de hoy con 270 casos. Venimos en aumento desde hace ya un tiempo considerable. La administración municipal, en cabeza de la señora alcaldesa Constanza Ramírez Acevedo y todo su gabinete, yo pienso que se han puesto y nos hemos puesto todas las medidas y todos los cuidados y todas las estrategias necesarias para poder llevar a la población el conocimiento, las estrategias, el acompañamiento, el control, Paco, pero también ese mensaje a toda nuestra comunidad para que se hagan partícipes en la batalla contra este coronavirus que se debe hacer a partir del autocuidado, como siempre lo hemos dicho. Nuestro municipio pues hoy enfrenta un aumento de la capacidad hospitalaria, un aumento de casos. Nosotros diariamente en el boletín que se emite oficial sobre el comportamiento de casos en la pandemia de nuestro municipio, le mostramos a la comunidad cómo día a día los indicadores de ocupación van en aumento, se vuelven más dinámicos. El aumento de casos también se vuelve muy dinámico. Encontramos ya una distribución muy específica de acuerdo a las edades. Podemos identificar qué grupos de personas, en qué rangos de edad están presentando la mayor cantidad de contagios y eso le permite transmitir a la comunidad cómo se está comportando el virus en nuestro municipio y a la vez nos permite sensibilizar a la comunidad cómo a partir de los cuidados que ellos puedan brindar nos ayudan enormemente en el control de casos. Bien, yo quisiera preguntarle, y es lo que siempre me escriben a través de las redes sociales y a través del chat, me comentan es que por qué la administración y sobre todo usted como gerente del COVID no han hecho un mapa epidemiológico para poder detectar qué sitios son los que más de pronto se pueden o están contagiados en la ciudad de Duitama. ¿Qué le podemos comentar a la comunidad? Sí, mire, nace una necesidad en la comunidad de ver un mapa epidemiológico. Algunos ya lo llevan más allá y quieren ver un mapa de calor de los casos de COVID en el municipio. Cuando nosotros vamos a mostrar un mapa COVID, porque lo vamos a hacer, digamos, eso fue un compromiso del señor secretario de Salud que va a mostrarlo a la comunidad y lo vamos a hacer. La primera pregunta es decir, ¿por qué se interesa tanto en los casos en una comunidad cuando los brotes no han sido asociados a una comunidad en este momento? Entonces, por ejemplo, en lugares, voy a tomar ejemplo Bogotá, donde hay unos brotes específicos en las localidades, donde hay una cantidad de contagios alusivos allá a una población específica, donde la alcaldesa ha tenido que cerrar zonas con contagios de esa naturaleza, pues un mapa de calor se hace, digamos, visible y se hace necesario en las grandes ciudades. Aquí en Duitama, con nosotros, nuestros 270 casos, digamos, es muy fácil identificar las zonas específicamente y cuál es nuestro temor, Paco. Y quiero transmitírselo a la comunidad. El temor es que se generen zonas de estigmatización por COVID, que se genere la pérdida, digamos, del valor de negocios, de comercio en ciertas zonas donde pueden haber casos COVID y no por el hecho de que allá se contamine la gente, sino que se cree la falsa premisa de que allá es una zona COVID. Entonces lo voy a traer, por ejemplo, como el ejemplo que pasó con el hospital al comienzo de la pandemia, donde ustedes se enteraron que hubo una cantidad de personas, de personal de salud, que se vieron afectados por el coronavirus, ¿verdad?
¿Y Sí. qué pasó con el hospital días después? Entonces era un hospital COVID, era un hospital contaminado con COVID. Y sacarle la idea a la gente, a la población sobre eso fue muy, muy complicado. Nos tocó intervenir muchísimo y de verdad que una mala imagen en un lugar tiene un impacto muy negativo. Nosotros vamos a sacar ese mapa, pero pues obviamente con la premisa y con la advertencia de que esperamos que eso sea una herramienta de verdad de sensibilización y no una herramienta para estigmatizar, Paco, porque desafortunadamente en nuestro municipio la estigmatización social que hemos visto asociada al COVID se ha convertido en una cacería de brujas literalmente. Entonces, muchas de las personas que han sido positivas para coronavirus han sido objeto de burlas, de persecución, de discriminación, además de pasar la fase angustiante de la enfermedad, pues tener que soportar, digamos, la falta de colaboración y de comprensión de la gente a su alrededor. Bien, de todas maneras, por ejemplo, en la parte alta, ya creo que era el Ciratá, también lo ubicaron como un sitio y obviamente lo que acabas de decir usted, lo ubicaron en un sitio como que la gente no podía ir allá porque se estaban contaminando muchas personas. Además, lo que acaba también de comentar, esos reportes del COVID han sido importados o son locales, ya se volvieron locales, digamos, esas contaminación. Sí, Paco. Tenemos casos importados, obviamente, personas que en su mayoría tienen como oficio transportadores que se vieron contaminados. También casos importados tenemos personal de Fuerzas Armadas que también dentro del ejercicio de sus labores se contaminaron. Eh, Básicamente como que esos dos grupos son los que revisten más en este espacio. Sin embargo, fíjese, le cuento qué pasó con Ciratá. Había un rumor grande e inclusive este rumor fue aumentado por el comentario de una persona también del sector que afirmaba tener muchas personas a su alrededor contagiadas. Esto para nosotros generó una alerta y como administración municipal se realizó una jornada de tamizaje en la vereda para identificar verdaderamente qué nivel de contagio podíamos encontrar en este lugar. La, digamos, la estrategia era clara que si encontrábamos un porcentaje alto en una población contaminada, pues necesitábamos ya acudir posiblemente a un cierre de la vereda como tal, a un aislamiento similar al que hacen en las localidades en Bogotá, y por eso estábamos tan preocupados. Entonces, en colaboración con la ES Salud de Tundama, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Gobierno, Policía Nacional y Ejército, hicimos una jornada hace 15 días donde se tamizó a la población y aquellos donde encontráramos síntomas respiratorios o asociados, se tomaban pruebas rápidas para determinar si había necesidad de llevarlos al aislamiento y posterior toma de PCR. Tamizamos 355 casas, de las cuales encontramos 14 personas sintomáticas respiratorios y se activó la ruta, es decir, las pruebas salieron positivas, las primeras pruebas rápidas para 7 de esas personas que nos llevaron a generar los aislamientos. Estamos hablando de un 2% de toda la población de Ciratá, que estamos hablando alrededor de 71 familias. Entonces, mire cómo ya los números nos están mostrando otra cosa. Claro. Habían casos, sí habían casos, pero ya no al nivel crítico que se estaba generando a partir del rumor. Ah, bueno, bien, perfecto. Y digamos en otros sectores sobre donde están yendo todos los marchistas, atletas, ciclistas, a todos esos sectores que también a veces la gente quiere echarle la culpa a ellos que van allá y de pronto van a contaminar porque tienen que ir a hacer sus ejercicios o bien su bicicross por todas esas regiones de la periferia, o sea, de las veredas. ¿Es posible esa situación? Bueno, aquí hay que diferenciar dos escenarios. El escenario inicial, Paco, que es la intención de los decretos, que es permitir una actividad física responsable para que las personas cuenten con ese espacio para ejercitarse.
en unos espacios y horarios establecidos. Ese es el espíritu del decreto, que vayan de acuerdo a sus edades y que vayan de 6 a 8 de la mañana a realizar la actividad física y que personas de alto rendimiento tengan también su horario particular. Ese es el espíritu y que vayan en ocasiones hasta máximo con su conviviente o con una persona adicional como parejas para acompañarse en su actividad. ¿Qué estamos viendo en este momento? La reactivación de grupos de ciclistas grandes, la reactivación de grupos de deportistas que se van en grupo a realizar actividad física. Está utilizándose inadecuadamente el espíritu del decreto y eso sí reviste un peligro, porque genera aglomeraciones, porque no se están cumpliendo los horarios para hacer actividad deportiva y debo decirlo con mucha tristeza, Paco, que parte del ejercicio con mis compañeros del gabinete han sido que ellos hagan presencia en diferentes puntos de la ciudad críticos donde pasan muchísimos ciclistas, muchísimos deportistas y desafortunadamente hasta escenas de agresividad generada por parte de muchos de estos ciclistas que desconocen los horarios, que desconocen la manera en que se debe hacer la actividad física en esta época de pandemia, pues muchos de mis compañeros han sido sujetos a agresión. Entonces, sí hay que hacer actividad física, Paco, sí se puede ir hacia ciertas zonas a ejercitarse a una distancia específica, pero no de la manera en que lo estamos haciendo ahorita. Duitama es una ciudad de deportistas, es una ciudad de ciclistas, hay un espíritu de ciclismo acá en el municipio, pero si no hacemos las cosas responsablemente y la gente no es consciente de que no es momento de hacer cosas normalmente, pues sí vamos a perjudicar a personas de las veredas y mucho más cuando, por ejemplo, hacen compras en establecimientos donde no ofrecen ningún tipo de protección de sus tapabocas, donde se reúnen a tomar los cafés, los jugos de naranja. Miren, estos espacios son los de más alto riesgo para un contagio con coronavirus, pues porque se quita el elemento de protección y la aglomeración. Claro, ahí viene un problema de contaminación inmediata porque viene uno, ahí sí como dice, accesando y va y pide un jugo y claro, un jugo y nomás en el pedir el jugo, prum, bota todas las partículas de saliva, las esparce inmediatamente y si todo el mundo está sin tapabocas, pues ahí viene la contaminación inmediata, es lo que siempre se ha dicho, ¿no? Entonces hay que Es tener correcto. cuidado en esos sitios y sobre todo que esos sitios también están quejando de la gente y en estos momentos los señores de los restaurantes que a esos vendedores ambulantes les dieron la posibilidad de que salieran a vender, pero no tienen ningún sistema, no tienen el gel, no, a veces no tienen el alcohol, no tienen ni dónde bañarse en las manos, en fin. Entonces es una problemática siempre muy triste ahí en ese sistema, ¿no? Así es. Así es, y digamos, este es un llamado a la comunidad a lo que invitamos en todo momento, que son las prácticas de autocuidado. Entonces, si bien existe un problema que siempre ha existido y está presente, uno no puede negarlo, y existen mecanismos donde de verdad se ha hecho un trabajo conjunto con las autoridades, con la Secretaría de Gobierno, con Secretaría de Salud, para evitar, digamos, toda esta problemática sigue presentándose, entonces también hay que invocar el civismo. Entonces, yo no puedo estar comprando en lugares donde no me ofrecen las condiciones de bioseguridad. Existe la necesidad de que la cierren, sí, pero yo qué hago comprando en lugares de esta naturaleza? Me estoy poniendo en peligro automáticamente cuando hago estas acciones que no deberían ser. Bien, la gente dice que están saliendo muy tarde los boletines. ¿Ustedes están haciendo boletines diarios? ¿Están presentando, digamos, todos los casos diariamente o se hacen boletines cada cuánto? Los boletines se sacan diariamente. Hay que tener en cuenta que el boletín tiene unas fuentes de información y varias de estas fuentes salen a diferentes horas. Entonces, en la búsqueda de dar un boletín confiable, a veces los boletines no pueden salir a tempranas horas de la mañana porque existe información que todavía no ha sido presentada. Entonces, les voy a dar un ejemplo, por ejemplo, en este momento. Nosotros esperábamos el boletín del departamento que debe salir alrededor de las 6:30 de la tarde ¿No y salió? en la última no ha salido todavía, entonces algo debió pasarles, algo como a todas las entidades,
donde de pronto estuvieron un poquito demorados y se atrasan un poco. Entonces eso hace que se atrase el resto de la información que debe salir. Es un comportamiento normal y lo que se busca es que todos los días la gente tenga un boletín que esté actualizado, que tenga una información clara y verídica del comportamiento del virus en el municipio. Bien, le comento a la comunidad que estamos con la doctora Adriana Muñoz, gerente del COVID para Duitama, y quien es la encargada realmente de mirar y estar haciendo la estadística y estar haciendo, digamos, toda esta situación del tamizaje y fuera de eso, pues controlando que no se nos va a subir y no se nos va a trepar ese coronavirus, porque ¿qué le podemos decir? Por ejemplo, en Barranquilla, le estaba comentando hoy que estaban diciendo en noticias que ya habían bajado la curva después de que se había subido enormemente. ¿Qué podemos decir digamos, de esos días que dicen, no, ya como que parece que planeamos la curva, mejor dicho, nivelamos la curva cuando realmente después al poco tiempo otra vez se estalla? ¿Qué podemos decir ahí, doctora Adriana? Sí, lo primero que tenemos que saber es que el comportamiento del coronavirus a nivel país no puede hablarse todavía que se han disminuido los casos, porque la curva, el comportamiento, la curva epidemiológica va en ascenso. Eso es un comportamiento generalizado para el país. Específicamente en Atlántico, pues que tenemos la mayor cantidad de casos, hubo un despunte de casos terrible. Esto hizo un colapso de la ocupación hospitalaria, pero el día a día en el coronavirus, en esta fase de crecimiento, es muy dinámico. Yo no puedo decir, porque un día empezaron a bajar, 2 días, 3 días empezaron a bajar casos, decir que la curva está en descenso, porque sería muy apresurado en decir. Yo creo que, digamos, es una afirmación más, creo que de parte del periodismo en este momento, donde están viendo que el comportamiento de la curva ha bajado en los últimos días y esto genera parte de tranquilidad, pero no debe ser un comportamiento general para bajar la guardia. Definitivamente no estamos en fase de descenso todavía, queda mucho por eso, y si lo trasladamos al municipio de Duitama, pues peor aún. En los boletines que nosotros hemos emitido, lo que podemos ver es que tenemos una curva bastante ascendente. La primera parte del boletín habla de ese comportamiento de la curva desde que tuvimos nuestro primer caso, que fue el 1 de mayo. A la vez que ha salido el comportamiento elevado de la curva, pues han pasado diversos factores. Entonces hemos tenido el día sin IVA, hemos tenido apertura del sector de la economía, hemos tenido más aumento de la movilización de personas. Pues, ¿qué refleja eso? Un aumento a la par de los casos. Em, Sin embargo, frente al comportamiento nacional, la elevación de la curva no se ha dado tan eh, Vertical, elevada por como eso. sí, tan vertical como en el país. Es decir, nosotros vamos un poco más lento que el comportamiento general del país y eso hace que nosotros estemos pronosticando el pico de la curva un poco más tarde. El Ministerio de Protección hablaba que el pico de la curva posiblemente llegaba en alrededor de 3 o 4 semanas. Para nosotros este pico todavía está muy lejos porque estamos mucho más lento que el comportamiento nacional. A pesar de que los casos estén elevados, lo que se esperaba frente al crecimiento exponencial ha sido mucho menor. Esos casos que usted habla, sobre todo de los 270 casos, eh, ya le restaron los que se han, mejor dicho, han salido avante, digamos, en esa situación de los 270 casos, o por el contrario, es que vamos subiendo esos casos. Paco, pues estadísticamente yo no puedo eliminar los casos recuperados de este número crudo, porque lo que estamos hablando son el número de casos positivos de coronavirus que hemos tenido en el municipio. Sin embargo, en el siguiente nivel del boletín, lo que se observa es la discriminación o el comportamiento de esos casos según cómo vayan presentándose. Al día de hoy tenemos 175 casos que están en casa con medida de aislamiento preventivo. 80 casos que han sido ya recuperados. 5 personas están en hospitalización, 2 están en cuidado intermedio, 3 están en cuidado intensivo y 5 han fallecido por el COVID en nuestro municipio. Esos casos son porque se hicieron las muestras y cómo está haciendo el testeo, mejor dicho, cómo se hace, digamos, si es muy difícil decirle a la gente, venga a ver, es únicamente cuando presenta síntomas de gripa
o de tos o de diarrea o en fin, todas esas cosas? En este momento hay, digamos, tres caminos para obtener una prueba para coronavirus. El primero de ellos es específicamente cuando existen síntomas, como usted me lo indicó. Una persona con síntomas llama a su EPS o a la Secretaría de Salud Municipal y se realiza a partir de un interrogatorio la activación de la ruta para que tomen la muestra. También se tiene que hacer búsqueda activa de casos. ¿Cómo hacemos la búsqueda activa? En este momento estamos articulados con las EPS, quienes a partir de unos lineamientos del Ministerio de Protección establece un tamizaje para grupos especiales. Entonces se va a buscar grupos en personas de alta movilidad, en personas que están en geriátricos, las personas que están en Mercaplaza, a las fuerzas militares, es decir, a grupos poblacionales muy específicos que denotan muchísimo interés. Otra forma de hacer búsqueda activa fue como la que hicimos en Cidatá, donde nos vamos a las veredas y vamos, interrogamos y buscamos sintomáticos respiratorios y que son sujetos también a las pruebas. Y ahorita, Paco, por ejemplo, estamos haciendo una campaña que es la Muestratón, que es una campaña que se articula con las EPS de nuestro municipio y en la cual desde el día 5 se están haciendo una serie de muestreos a los grupos poblacionales específicos y a personas con factores de riesgo específicos y vamos a terminar en una jornada abierta al público el día 14 de agosto en dos lugares. Uno va a ser en la sede del CS del barrio Boyacá, y el otro va a ser en el Salón Comunal de María Auxiliadora. Allí van a estar establecidos equipos donde van a realizar las pruebas correspondientes a los sujetos que vayan. Lo único que necesitamos es hacer una inscripción que se hace a través de un link que está publicado en la página de la alcaldía y que se está publicando a través de redes sociales. Creo que Paco, usted lo invito a que lo publique en el día de hoy también en sus redes sociales para que las personas tengan acceso a este formulario de inscripción. En el formulario de inscripción ustedes van a encontrar qué requisitos son las personas que deben tener para someterse a esa prueba. Básicamente son los requisitos que emite el Ministerio de Protección Social. Uno de ellos es que sea mayor de 60 años o que tenga enfermedades crónicas tales como hipertensión, diabetes, hipotiroidismo, que tengan alguna situación de metabólica, por ejemplo, obesidad o desnutrición, que tengan diabetes también, que tengan, que sean grupos poblacionales trabajadores de sectores específicos, por ejemplo, de vigilancia, transportadores, taxistas, personas que realicen servicios generales, personas que hagan vigilancia. Entonces, como EPACO es una población amplia, pero entonces nos permite también tener unos criterios para que no pierdan el viaje, porque personas, digamos, que no cumplen ninguno de estos, pues no serían sujetas a esta campaña. Invitamos a todas las personas que consideren que tienen estos requisitos a que se inscriban y realizaremos las pruebas ese día en la muestratón. Claro, estas pruebas o esa muestratón es ya gente que realmente tenga muchos aspectos de salud variables, que ya tenga una pata en el cementerio, porque prácticamente, mire, de todas maneras yo quiero comentarle cómo están haciendo, digamos, sobre todo con las clínicas, el hospital regional, mirando las camas COVID, cuántas tenemos, digamos, para el manejo del COVID aquí en Duitama, doctora Adriana. Sí, claro, miren, desde hace ya mucho rato nosotros hemos tenido la tarea importante de prevenir y ver frente al comportamiento de la pandemia cómo prepararnos en la capacidad hospitalaria. Entonces, definitivamente, en este momento Duitama puede ser, digamos, uno de los municipios que puede sacar la cabeza en cuanto a nuestro escenario de alta complejidad, porque inicialmente nosotros teníamos 8 camas de cuidado intensivo, posteriormente la gobernación brindó 3 camas más de cuidado intensivo, la administración municipal en cabeza de la señora alcaldesa generó recursos para fortalecer todo el sistema hospitalario de alta complejidad. Entonces, al día de hoy ya el hospital cuenta con 15 camas de cuidado intensivo del hospital. Además, contamos con una unidad privada también en las instalaciones del hospital que ofrecen otras 6 camas de cuidado intensivo y la clínica, y bueno, eso ya nos permite tener
cerca de 21 camas de cuidado crítico ofrecidas para COVID específicamente. Sin embargo, la capacidad hospitalaria general, entonces esta unidad privada ofrece 11 camas, que junto con las 15 ya serían 26 camas de cuidado intensivo, y además la Clínica Boyacá también va a ingresar en el mercado de la alta complejidad, ofreciendo 7 camas de cuidado intensivo que próximamente va a abrir. Y esto va a permitir casi tener 32 camas de cuidado intensivo en el municipio. Entonces, vea cómo está muy fortalecido esa parte de alta complejidad frente al número que se tenía estipulado como meta para esto. En la parte de hospitalización, señor. No, no, sí, sí, En la parte, siga. sí. En la parte de hospitalización, entonces, el hospital, hemos estado generando un grupo muy articulado con las IPS que tienen servicios hospitalarios. El hospital regional ha puesto muchísimos esfuerzos y haciendo la tarea primero de fortalecer y garantizar esa atención de pacientes COVID en nuestro municipio. Entonces, atendiendo unas fases de expansión que vienen desde lineamientos del Ministerio de Protección y del departamento, se realiza en este momento una expansión al interior del hospital. La gente dice, pero ¿por qué no han creado una zona de expansión hospitalaria, Paco? Y la respuesta es muy sencilla. Crear una zona de expansión extrahospitalaria requiere una cantidad de recursos y una cantidad de esfuerzos que se tienen que realizar en la justa medida en el momento que se considere necesario. En este momento, en las primeras fases de expansión hospitalaria, se contempla es ampliación dentro de los hospitales y clínicas, fortaleciendo su capacidad instalada interna para generar más camas. Y estamos ya mirando también articulados con el hospital regional, cómo fortalecemos su capacidad instalada con otro prestador, que sería un actor que ingresaría, que es la Clínica Tundama, los cuales tienen unas camas hospitalarias, y estamos mirando la forma en que ellos también se articulen y que puedan fortalecer las camas del hospital antes de pensar en irse a una obra fuera de las instalaciones del mismo. Ah, bueno, bien, perfecto. O sea que podremos decir que no hay ningún fracaso, digamos, en lo que corresponde al manejo del COVID en Duitama, sino que se mantiene y se está haciendo todos los procedimientos para poder detectar inmediatamente a alguien que tenga todo, se pueda contaminar y se pueda llevar allí al hospital. Y además, ¿cuántas casos de COVID hay en este momento tratándose ahí en el Hospital Regional de Duitama? Sí, señor. En este momento contamos en el servicio de hospitalización. Se encuentran 16 pacientes sospechosos con 3 pacientes COVID positivos. En la clínica Boyacá se encuentran 5 pacientes positivos y 6 pacientes sospechosos. En la UCI de Salud Vital se encuentran en este momento 3 pacientes sospechosos y 3 pacientes confirmados. Entonces, nosotros diariamente en el boletín observamos toda la capacidad instalada hospitalaria y hacemos el seguimiento específico de la ocupación hospitalaria. Otra cosa que llama la atención es que pacientes de otros municipios también han venido a utilizar los servicios hospitalarios del municipio. Entonces, recuerde, Paco, que cuando nosotros estamos planeando las fórmulas de expansión y de atención hospitalaria, no solamente pensamos en el municipio de Duitama, como somos cabecera, pues tenemos que pensar en todos los municipios que pueden en algún momento traernos pacientes y pueden saturar servicios de salud que inicialmente tienen que ser para la comunidad duitamense, pero que además se tienen que ampliar para estos municipios. ¿Cómo hacen ustedes la vigilancia a todos estos 270 casos o menos, ¿no? De pronto, de los que tienen la situación del COVID. ¿Cómo hacen? ¿Cómo es el recorrido, pues, que le toca hacer a los especialistas en salud en este caso? 270 casos no son, Paco, ahí tengo que corregirlo, son muchos más, Sí, porque además del seguimiento de casos positivos, tenemos que hacer seguimiento a su cerco epidemiológico, ajá. que puede ser alrededor de 3, 4 personas por cada una de esas personas que están contagiadas.
Y además tenemos que hacer búsqueda activa y seguimiento a los casos probables, entonces a los casos sospechosos, a esos casos que no están en la estadística, pero que sí están a la espera del resultado de las pruebas para entrar si son positivos o para descartarlos. Entonces aquí hay que elogiar todo el trabajo del equipo de vigilancia epidemiológica de la Secretaría de Salud Municipal, quienes día y noche realizan un acompañamiento a esas personas, realizan los cercos, realizan las entrevistas, se realiza todo el andamiaje para los cercos y demás. Normalmente, por ejemplo, con el secretario de Salud, si hay específicamente unos brotes específicos o unos casos muy particulares, nos dirigimos allá, hacemos todo un acompañamiento a esas personas, a los casos, identificamos puntos de contaminación, intervenimos los brotes. Entonces, sí ha sido una estrategia muy exitosa, Paco, en el sentido en que podemos generar todos los cercos epidemiológicos que se necesitan y obviamente articulamos con las EPS, quienes también tienen sus protocolos de seguimiento y demás, pero pues ante casos que ellos determinen, ante cosas especiales o particulares, nosotros intervenimos y trabajamos de la mano para que no haya ningún caso que se quede por fuera de estos cercos epidemiológicos. Y parece que ya llegó parece que ya llegó el informe de acá. Dice, confirmamos ¿Sí? 67 casos, COVID-19 por Toyacá, 13 de Vitama 2, hagamos, ¿cómo se hacen esos casos? ¿Son que ya se enviaron las pruebas y las disparan después para comentarles? Pues a ver, todo parte del Instituto Nacional de Salud y sus laboratorios adscritos. Entonces, allá se generan las pruebas y el procesamiento y ellos emiten unos reportes. En la medida en que cada vez aumentan y aumentan la cantidad de pruebas, se están realizando entre 30.000 y 35.000 pruebas diarias en el país. Entonces, cada vez les resulta un poco más difícil generar esos reportes. Entonces es por eso que se espera la salida de los reportes diarios del Instituto Nacional de Salud, el departamento las procesa, las organiza y emite su reporte de la tarde. Y posteriormente nosotros tomamos esa información, tomamos la información nacional, la correlacionamos con nuestros datos y miramos a ver el comportamiento que tuvo en el día. Es necesario saber que estos datos pues corresponden a una foto anterior, como siempre le hemos dicho al comienzo de la pandemia, son resultados de hace más o menos 10, 8 días atrás, entonces siempre tenemos que ver en retrospectiva y en prospectiva cómo es el comportamiento de la pandemia en el municipio. Bueno, un caso, me toman el COVID a mí, se demoran como 10 días para darlo. Claro que, por ejemplo, Mauricio Santoyo, quien es el secretario de salud del departamento, decía que el nuevo laboratorio de ellos están haciendo 60 muestras, están sacando 60 muestras diarias, pero que como se desborda la capacidad, pues tienen que mandar a las universidades o al Instituto Nacional de Salud en Bogotá. Pero me toman una muestra y mientras tanto, ¿qué? Yo sigo andando tranquilo, fresco, y si viene después positiva, entonces ahí sí me dicen, oiga, aíslese, y después ya yo he charlado con mucha gente o he tenido contacto con mucha gente, ahí cómo se hace, ese es el problema, ¿no? Sí, Paco, o sea, ¿cómo es el comportamiento de los procedimientos que hacemos para eso? Teniendo en cuenta el ciclo de la enfermedad, aquí quiero aclarar esto, el ciclo de la enfermedad de transmisión del virus, no la prueba, se toman las medidas. Es decir, se identifica una persona, un caso sospechoso, se le organiza la prueba, su búsqueda, su ruta con la EPS, todo se organiza, pero esa persona inmediatamente queda en aislamiento y se le toma la prueba. Esto significa que esta persona es tratada como si fuera un COVID positivo desde el comienzo del cerco epidemiológico. Se le da el aislamiento para que esta persona empiece a contar los días en tanto sale la prueba. Hemos tenido casos, Paco, en que la prueba sale inclusive tiempo después del aislamiento. Pero entonces nosotros tenemos que comportarnos con esa persona como si fuera un COVID positivo. Y en la medida en que pasa su aislamiento, hacemos seguimiento de esos síntomas, estamos verificando su estado de salud. Sencillamente, cuando ya llega la prueba, puede que esa persona inclusive haya terminado su aislamiento, pero tenemos la certeza
de que hicimos las medidas que teníamos que hacer para evitar una propagación del virus. Bien. Y de todas formas, después dice usted salió positivo y tiene que continuar otros 14 días, que es lo No, mandado, no señor, o le porque hacen una segunda prueba. tampoco. Actualmente es importante decirle a la comunidad que los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social también son dinámicos y van cambiando a medida que la evidencia científica se fortalece para tomar decisiones en salud. En este momento, ¿qué nos están diciendo? Primero, se reevaluaron por completo las segundas pruebas. En este momento se toma la primera prueba, se destina el aislamiento, que es la identificación desde el momento en que se identifica a esa persona, se cuentan alrededor de 10 a 15 días, de acuerdo a la presencia o no de síntomas. En este momento son solamente de 10 días de acuerdo a los lineamientos. Si la PCR es positiva y la persona presenta síntomas y los elimina, a los 10 días ya no tiene síntomas, ya finaliza su aislamiento por tiempo. Si la persona presenta una PCR negativa y bueno, si presenta una PCR positiva, pero no presenta síntomas en ningún momento, entonces también 10 días y termina su aislamiento. Si la persona presenta una PCR positiva y presenta síntomas, inclusive 2 días antes de terminar el aislamiento, hay que continuar el seguimiento y en un caso dado se le tomaría segunda prueba bajo criterio médico. Entonces, en este momento ya no van a tomarse segundas pruebas, sino es a través de la clínica y el aislamiento correspondiente de Bien, acuerdo a los últimos protocolos. claro, bien. Y si yo pasé por COVID, estuve internado en el hospital o cualquier persona y estuve internado, volvió, sale, ¿le puede volver a dar COVID? Mejor dicho, queda Por supuesto. lisiado, así como se dice. Eso no es estar viciado. Básicamente el COVID es un virus. Entonces, lo que pasa es que el virus, la única forma en que nosotros podamos defendernos ante un virus es que tengamos los anticuerpos que nos permita defendernos de él. Los anticuerpos se adquieren de dos maneras, o teniendo la enfermedad y desarrollando anticuerpos, o con la vacuna, que es la que tanto estamos esperando con esperanza. Cuando nosotros tenemos el COVID, de acuerdo a la estadística y a la literatura que hay hoy en día, que es a partir de los resultados de Europa, se dice que alrededor del 5%, solamente el 5% de las personas que se contaminaron con COVID en España lograron la inmunidad, es decir, los anticuerpos necesarios. Entonces, no todas las personas desarrollaron anticuerpos. Si yo me contagié con COVID, con coronavirus específicamente, y no desarrollé anticuerpos, pues no tengo cómo defenderme y la posibilidad de que me vuelva a dar está ahí latente. Entonces, esa es una medida que hay que tener. Hay personas que después de que tuvieron el coronavirus desarrollaron anticuerpos y por ende pues ya son inmunes al coronavirus. Pero bueno, desarrollaron anticuerpos fue por todas las medicinas que le aplicaron, ¿sí? En ese caso. No, un anticuerpo se desarrolla a partir de la respuesta del huésped, de mí misma, frente al coronavirus. Entonces, en algunas personas aparecen anticuerpos y estos anticuerpos duran en el tiempo. Entonces, aquí, por ejemplo, todavía hay mucho que estudiar sobre el coronavirus, no todo está escrito, porque existen ensayos que determinan o indicaron que el coronavirus tiene anticuerpos temporales, es decir, que los anticuerpos desaparecen después de un tiempo. Hay otros estudios que indican que efectivamente no se adquieren anticuerpos totalmente cuando se acaba la enfermedad. Hay otros estudios que indican que efectivamente hay casos en que volvió a dar coronavirus a personas que ya habían contraído la enfermedad, hay otros que no. Entonces todavía esto es un proceso de aprendizaje, Paco. Entonces nada está escrito todavía en el tema de la pandemia y falta mucho para llegar a conclusiones. Su merced que ha estudiado de la vacuna rusa y de la vacuna británica, que es las que más o menos han dado muestras de que ya están casi listas o pueden estar listas, ¿sí? Pues bueno, Paco, eso es un decir. La vacuna rusa, por ejemplo, al día de hoy, indicaron que está en fase 3. Es decir, todavía falta una fase de prueba en humanos que es bastante larga.
y bastante importante, la vacuna británica ni siquiera ha contemplado todavía esta fase, está todavía en proceso de experimentación y todavía no ha dado certeza 100% de que la puedan sacar. Digamos que los rusos hoy se atrevieron a decir que pues posiblemente esta vacuna iba por muy buen camino y sobre todo en el mundo ha generado mucha expectativa. Tanto así que al día de hoy, dentro de las noticias que se hablaba sobre el coronavirus, se crea un comité en la nación a nivel presidencial para estudiar la viabilidad de las vacunas que se puedan presentar en el mercado y sus efectos benéficos sobre la población. Sin embargo, dentro de ese comité asesor que se forma, indicaron que la vacuna podría posiblemente, si está, digamos, preparada para salir, podría llegar al mercado quizás en diciembre del próximo año. Entonces, como observa Paco, todavía hay que comportarnos para rato con las medidas no farmacológicas que puedan aparecer en el coronavirus. Lo dicho, toca es saber convivir con el coronavirus y saber únicamente hacer la triada, ¿no? Que es lo que siempre han dicho y ha hecho el presidente cada rato, el ministro igual, el secretario de salud igual, el del municipio igual, igual su merced, pues porque realmente es lo único que podemos de pronto poder abrir la economía de los pueblos, pero teniendo todo el cuidado necesario, porque de nada, por ejemplo, aquí dice, don José Vargas dice, en Duitama la pandemia va en aumento, no se observan medidas rigurosas para evitar el aumento del COVID. Y si tendrá que ir en aumento porque las pruebas todas no han llegado, las que han tomado aquí en Duitama. Claro, o sea, los casos van en aumento como van en aumento en todo el país, es que es un comportamiento nacional. Las medidas que se han hecho, claro que sí, se han hecho muchísimas medidas y ha sido de la mano inclusive de todos los secretarios del gabinete, de la señora alcaldesa que día y noche literalmente está al tanto de todas las situaciones económicas, sociales, de salud que están afectando a nuestro municipio con la pandemia. Hay que indicarle a la gente que en este momento las directrices nacionales no permiten confinamientos extremos. Todos los confinamientos hay que pedir permiso para hacerlos. Entonces, pues una cosa, Paco, es que las mismas personas deben entender y deben aprender a convivir con el virus, no con el policía al lado que les indique el adecuado uso del tapabocas, el aislamiento y las demás medidas. Usted lo ha dicho. En este momento de la pandemia, las actuaciones personales y el autocuidado son mi mecanismo de protección ante el coronavirus. Soy una convencida de que sí se puede convivir con el coronavirus, que sí podemos llevar una vida cercana a la normal mientras pasa esto, si utilizamos adecuadamente las medidas de prevención. Pero desafortunadamente la idea social es que ni hacemos las medidas adecuadamente, pero tampoco, digamos, aportamos más para que esto se dé. Si nosotros, por ejemplo, si hiciéramos unas medidas diarias, un cambio de hábito, pequeñas acciones desde cada uno de nuestros hogares, con esas medidas que usted me acaba de indicar, con el distanciamiento físico, con la utilización adecuada del tapabocas, escogiéndolo bien, que tape nariz y boca, que se pueda aprender a utilizar. Mire, nosotros hemos hecho campañas, educación, inclusive tuvimos una reunión hace una semana donde asistieron cerca de 600, 700 personas para enseñarles el buen uso del tapabocas, para enseñarles cómo el tapabocas y el aislamiento físico son una dupla que se tiene que utilizar en todo momento, Paco. Recordemos que este tapabocas normal de tela que nosotros utilizamos no filtra. Entonces, este tapabocas lo que hace es contener las partículas de saliva que nosotros emitimos. En la medida en que utilicemos el tapabocas y el aislamiento físico, pues estamos dando dos medidas para que el coronavirus no tenga como ese vehículo de transmisión. Y además, con un lavado de manos perfectamente eficiente y sanitizándonos con el alcohol, pues contribuimos a que menos podamos ingresar esas partículas a nuestra cara, que es efectivamente por donde va a entrar el coronavirus. Entonces, si observa, esas medidas son las más eficaces. Hay otra cosa que preocupa y de todas maneras es las veredas. Las veredas, ¿quién las controla? Allá no hay puestos de salud como antes sí habían puestos de salud.
para ir allá, creo que lo cubre la S Salud del Tundama y de todas maneras no sé si tienen que hacer todos esos seguimientos igual y más que usted es la que sabe el tema. ¿Qué nos puede comentar? Sí, definitivamente uno de nuestros puntos, digamos, sensibles son todo el tema veredal, precisamente porque, ¿qué observamos, Paco? Las veredas son el sitio donde definitivamente las personas que no quieren seguir las reglas, digamos, en la ciudad, muchas veces se van a las veredas y es donde llevan las fiestas, llevan los asados de fin de semana, donde se quitan absolutamente todos los elementos de protección porque consideran que son libres y esto ha hecho que sea de especial interés para la Secretaría de Salud, para la Secretaría de Gobierno y para la gerencia del COVID ante intervenciones como las que hicimos en la vereda de Cirata. Sí. Bien, ¿qué se puede decir? Porque igualmente ustedes tienen que controlar también, por ejemplo, la parte de que está en la calle, como es la policía, o ellos manejan sus propios protocolos, el ejército, la policía, en fin, porque ellos son los que más están en contacto con la comunidad. ¿Qué podemos decir de ese tema, doctora Adriana Muñoz, gerente del COVID en Duitama? Sí, todo lo que son regímenes especiales cuentan con sus propios protocolos, sus propias normas para realizar los cercos epidemiológicos y también cuentan con programas estrictos de tamizaje para todos sus cuerpo policial y cuerpo del ejército. Ellos tienen que realizar una serie de exámenes periódicos, ellos tienen que realizar realizan medidas de aislamiento de cierta cantidad de uniformados. Ellos han estado, digamos, como muy activos en el tema del manejo del coronavirus al interior de cada una de estas instituciones. Bien, y la otra parte, aquí hay varias casas geriátricas, oye, empezando por el Cándido Quintero, está el Tundama, están otras casas que inclusive están en el centro de la ciudad. ¿Eso le están haciendo seguimiento, digamos, a todos estos viejitos o ya gente que realmente quiere, o son solos, viven allá, en fin, y los atienden en esas casas? ¿Cómo están haciendo ese testeo, ese chequeo? Sí, precisamente varias intervenciones. La S Salud del Tundama, en articulación con el departamento, realizó una serie de tamizajes a través de pruebas rápidas que se le hizo a esta población en particular. Como le había indicado, entonces dentro de la muestratón, uno de los grupos poblacionales objetos son específicamente los ancianatos y los geriátricos para que puedan hacer este tamizaje a la población de adulto mayor que se encuentra allí y a sus funcionarios con el fin de identificar posibles casos de coronavirus al interior de las instituciones. Bien, yo no le pregunto a usted de la apertura de restaurantes porque creo que, de acuerdo a lo que estamos conversando al comienzo, fuera de cámaras, está diciendo que eso le corresponde a la Secretaría de Salud. Pero de todas maneras, ustedes tienen que también estar muy pendientes de eso. Sí, digamos que desde la gerencia del COVID el aporte inicial es dar el concepto técnico de las medidas frente a las resoluciones nacionales para generar el cumplimiento de las pautas frente al COVID que deben recibir los restaurantes. Pero existe una articulación adicional que es con la Secretaría de Salud, donde ejerce toda la parte de inspección, vigilancia y control para determinar qué restaurantes son sujetos a partir de una prueba piloto, me devuelvo nuevamente, que es el ejercicio que ordena el Ministerio de Protección Social frente a la apertura de la economía en este sector. Entonces ahí entra la Secretaría de Industria y Comercio para determinar a través de esta prueba piloto qué restaurantes serán sujetos a ella y poder establecer la idoneidad de protocolos para después desplegarlo en todo el sector. Así es que funciona este tema de restaurantes. Bien, ¿cuántas muestras pretenden ustedes obtener en esta, ¿cómo se llama? ¿Prenstatón? ¿Cómo es? Muestratón, Ah, muestratón, muestratón. muestratón. En muestratón. Y a propósito, dice doña Fer, o Fer Fernando Ariza, debe ser, por favor, ya me inscribí, pero necesito la dirección de la muestratón. Me escribe ahí en ese chat. Sí, como le indiqué, son dos puntos. Es en el Centro de Desarrollo Comunitario del barrio Boyacá,
y el salón comunal del barrio María Auxiliadora. Igual cuando nosotros devolvamos a través de los agendamientos que se van a obtener por esa inscripción, le vamos a dar la ampliación de la dirección para que ella sepa dónde asistir, porque de acuerdo a la EPS que tenga, vamos a determinar uno u otro sitio para la toma de la muestra. Pero ¿cuántas muestras piensan Ah, sacar, digamos, en esta jornada? en la muestratón que se va a hacer el día 14 de agosto, buscamos hacer entre 500 y 600 muestras. Esa es nuestra meta de toma para ese día. Pero ya como se dijo, tiene que ser mayor de 60 años, ¿no? Uno de los requisitos, puede no ser mayor de 60 si cumple con los otros, Ah, no ya, se quita perfecto. con uno. Entonces, pues, si es mayor de 60 años, ya solo con eso ya es candidato. O si tiene alguno de los otros criterios que muestran en el formulario. Bien, ¿qué más le podemos decir a la comunidad antes de comentar aquí lo que nos escriben aquí en el chat? ¿Qué más le podemos decir, mi querida doctora Adriana Muñoz, gerente del COVID? Bueno, aquí sí quisiera aprovechar este espacio para contarle a la comunidad que el comportamiento dinámico de la pandemia que nos está mostrando en este momento, que si bien las personas jóvenes y adultas jóvenes, es decir, personas que están entre los 20 y 29 años y 30 y 40 años, constituyen casi que el 50% de los contagiados por coronavirus. En este momento de la pandemia, dicha población hace que se esté empezando a aumentar los lados extremos de las edades, es decir, los niños y los adultos mayores. Y en los adultos mayores que estamos observando muertes e ingresos a unidades de cuidado intensivo. Entonces, Paco, aquí quiero aprovechar para mandar esta alerta a la comunidad y es sobre la realización de actividades de fin de semana. Hablábamos que en este momento no hay un contagio específico en localidades porque no se está dando. ¿Dónde se están dando los contagios en este momento? Se están dando producto de las actividades sociales que están haciendo los duetamenses el fin de semana. Entonces hemos tenido casos positivos, por ejemplo, en personas que realizaron asados, almuerzos familiares, cumplieron años. Existe, por ejemplo, pues un caso muy lamentable de una familia que le celebró su cumpleaños al patriarca de la casa y de esa reunión salieron aproximadamente entre 8 y 9 personas contaminadas por COVID. Entonces, la invitación cuál es, miren, en este momento nosotros sabemos que somos seres sociales, que nos gusta celebrar, pero no es el momento, no es el momento de estar haciendo estas celebraciones, no es el momento de estar haciendo asados. Vemos con tristeza, por ejemplo, como muchos ciudadanos salen con sus paseos, con sus mascotas, hacen su vida común y corriente, se van a pasar sus asados de fin de semana y después resultan llamando urgentemente porque empezaron con síntomas respiratorios. Entonces, no es el momento de hacer este tipo de actividades, por favor, quédense en casa, podremos celebrar después, ojalá hagamos una celebración a la vida, pero en este momento no es el momento. Recordarles, Paco, que la contaminación o el contagio por coronavirus no sucede en el momento en que empiezan los síntomas. El inicio de los síntomas registra un comportamiento del coronavirus de más o menos 6 días atrás. Entonces, 6 días atrás, antes de que se presenten los síntomas, yo ya puedo ser portadora del virus y empezar a contagiar y no darme cuenta. Ese es un escenario. El otro escenario son personas que creen que tienen síntomas y que pasan los 2, 3 días y por eso ya se curaron de un coronavirus. Los síntomas pueden desaparecer, pero el portador del coronavirus puede continuar durante 10 días, que es el tiempo de transmisión de la enfermedad. Entonces, por favor, hay que activar la ruta, hay que aislarse, hay que tomar todas las medidas necesarias para evitar la propagación. Esos son como los tips que debo dar en este momento. Bien, yo quiero leerle aquí lo que ha escrito la comunidad. Y afortunadamente, pues hay bastantes personas inscritas. Dice Carlos Roberto Caicedo, buenas noches. ¿Por qué se están demorando en dar la información diaria en el COVID de Duitama? Bueno, yo voy a seguir leyendo y si se va poniendo atención. Con don Carlos Roberto Caicedo pregunta, ¿para cuándo el mapa COVID en Duitama? José Vargas dice, buenas noches, Paco. La administración municipal de Duitama es un fracaso, no hay control de la pandemia. En Duitama, Nancy RCL, quisiera saber qué tan certero es el cerco.
José Vargas, pues ahí nos dijo que ya había salido y confirmaron 67 nuevos casos en Boyacá. Fera dice, ya me inscribí. José Vargas dice, en Duitama la pandemia va en aumento. No se observan medidas rigurosas para evitar el aumento del COVID. ¿No? Es que, mejor dicho, las medidas son de uno, porque ¿qué hace? Como dijo ella, la policía detrás de cada berraco para que diga, oigan, cúbrase, arréglese. Entonces es muy jodido. Pues uno es el que tiene que hacer eso. Mucho bla, bla, bla y pocas acciones para evitar la propagación. Mariano León Sánchez dice, ¿y el mapa para cuándo, Paco? No se está haciendo nada para evitar los contagios en Duitama, especialmente en los sitios de mayores aglomeraciones. Se está permitiendo que el virus ingrese a Duitama como Pedro por su casa. Mariano León dicta la dirección del María Auxiliadora, carrera 23 1057, Salón Comunal. Joseph Vargas dice, ¿para cuándo inician las obras de la 35? Promesas falsas de la alcaldesa. No, mire, esa 35, la regla son los 7.000 millones de pesos que vienen desde la administración pasada, les comento. Eso, ellos son los que tienen que arreglar esa vía. La alcaldesa, sencillamente, creo que ellos están haciendo todos los protocolos de seguridad porque ya pagaron el puesto, ¿sí? Que eran 400 millones de pesos. Dice Álvaro Peña Correa, está buena la entrevista, la doctora Adriana sabe del tema. Y dice Gloria Martínez, ¿cómo van a hacer para evitar aglomeración? Porque seguramente va a llegar gente que no se ha inscrito a realizarse la prueba. ¿No es mejor hacerlo en casa? Como muy difícil. De todas maneras, me imagino, ¿no, doctora? Si uno va a hacer una muestra, pues hace los 2 metros de distancia y hace fila. ¿O qué Claro, dice mi exactamente. doctora? Claro, pues bueno, con respecto al tema de la pandemia, quiero contarles que los números, si bien están aumentando, como les decía, hay que, por ejemplo, devolver la pregunta y es, ¿qué piensa una persona que es el control adecuado de la pandemia? El control adecuado de la pandemia es mostrarles, miren, en este momento no se ha colapsado el sistema de salud, estamos monitorizándolo, estamos reuniéndonos con los diferentes estamentos del municipio para evitar que eso pase, nuestra mortalidad está baja, aunque el índice de recuperación ha disminuido notoriamente, pues estamos viendo cómo la mayoría de las personas están pasando en casa sus aislamientos. Entonces, dependiendo de cómo se analice, hay que ver, no es los números solo en grueso, ¿no? Es invitar a la población a que no miren los números en grueso. Los números en la pandemia van a aumentar y van a seguir aumentando. Jamás hemos desconocido eso. Lo que tenemos que hacer en el momento de la pandemia es ver cómo de la mejor forma posible no se afecta el municipio con ella. Lo segundo es el mapa de la ciudad, pues como les indiqué ya los pros y los contras, que obviamente la Secretaría de Salud, articulado con nosotros, va a sacar dicho mapa para beneplácito, digamos, de la población, para que puedan observar el comportamiento de los casos, pero le puedo asegurar, Paco, que cuando salga este mapa no va a cambiar mayormente la situación, porque lo único que van a mostrar es ese comportamiento de los casos, pero definitivamente las medidas en este momento están en el autocuidado. No puedo dar respuesta al tema de las obras porque no es de mi competencia, digamos, ese es un tema que maneja otro tipo de entidades a nivel de la administración central. El tema de los cercos epidemiológicos, como le dije, Paco, desde el momento, aún sin resultado de la prueba, tomamos a esas personas como si fueran un coronavirus positivo. Y en esa manera las aislamos, garantizamos su cerco, verificamos si hay que ir allá presencialmente a verificar cómo están haciendo los procesos de bioseguridad, si hay o no presencia de brotes, si están haciendo prácticas seguras, y le realizamos el acompañamiento correspondiente al observar si hay una grieta en el protocolo que pueda favorecer el coronavirus. Consideramos que estamos haciendo un muy buen trabajo con el cerco epidemiológico, reconociendo la labor de mis compañeros de vigilancia de salud pública que lo hacen maravillosamente y de verdad que le entregan muchísimas horas de su tiempo, de su vida a realizar eso porque saben la misión que tienen. Igualmente reconocer la labor que han hecho las EPS en este momento.
El tema de las muestras, no desconocemos que se están demorando y precisamente nuestras acciones tienen que ser encaminadas así no haya el resultado de la muestra. Entonces, nuevamente indico, todos los usuarios son tomados como casos positivos para COVID hasta que no se demuestre lo contrario y se garantizan los días de aislamiento. Si dieron negativos, pues maravilloso, no generaron contagio a la comunidad y si fueron positivos, tenemos la certeza de que hicimos las cosas bien. Claro. Eso serían como todas las preguntas que observé en el chat. Sí, señor. Muy bien, las copió exactamente. Dice otra cuestión aquí, ¿cuántos se han recuperado en Duitama del COVID? De todas maneras, en el boletín de hoy está, ¿no? Pero ¿cuántos? 80 personas. 80 se han recuperado hoy, a Sí, hoy. señor. 80, hoy. 80 personas. Bueno, bien, perfecto. Yo le voy a hacer otra pregunta y se me fue la paloma. Agárrela. Estaba pendiente. Ya. Los trabajadores de la salud, ¿cómo han, mejor dicho, pandeado este COVID? De todas maneras, que ellos son los más expuestos, ¿no? Digamos allí en el hospital o en la S o en fin, porque tienen que atender de pronto en presencia a la gente. No sé cómo se está haciendo esas atenciones en salud a la gente que tiene que ir a las EPS, en fin. ¿Ellos mismos están manejando todos sus protocolos? Por supuesto, mire, a medida que ha pasado la pandemia en nuestro municipio, ha sido un aprendizaje enorme para nuestro personal de salud. Primero, porque reconocemos su importancia al escenario de la pandemia. Entre más se sigan contaminando, entre más se sigan presentando casos intrahospitalarios, pues más tenemos que cuidar a nuestro personal de salud porque son los que la primera línea de atención a estas personas. Claro. Entonces, en la medida en que ha pasado la pandemia, ellos han sido más conscientes de los cuidados que hay que tener, se han vuelto más expertos, porque es que antes era un COVID que llegaba y generaba susto, Paco. O sea, era muy miedoso atender un COVID porque uno pensaba si iba a morir con ese COVID, qué tal que me pase, qué tal que me contagie. Y es natural en un profesional de salud sentir todos estos temores. Pero a medida que presentaban más y más pacientes, ya uno, digamos, se volvían más diestros, ya atendían mejor las recomendaciones de bioseguridad, ya se hace un hábito y se utilizan adecuadamente. Y eso muestra, Paco, cómo pues al día de hoy, digamos, nuestras instituciones de salud pueden dar ese parte de no tener personas contagiadas, que si hay, por ejemplo, algún caso positivo, lo manejan adecuadamente, se aísla de inmediato, que se hacen exámenes periódicos y digamos, ya es una medida mucho más eficiente y cada una de estas instituciones capacita y capacita a su personal y garantiza que tengan sus elementos adecuados para dar atención. Claro. Esa es la otra. El gobierno departamental, el gobierno nacional está allegando, digamos, todas estas protecciones que se necesitan, digamos, en las entidades de salud, las están allegando y están pendientes, digamos, ventiladores o camas COVID aquí para Duitama. En este momento no, Paco. En este momento, digamos, ya el gobierno nacional ya brindó las ayudas que iba a generar. Para Boyacá generó 15 ventiladores y ya fueron distribuidos de acuerdo al comportamiento de la pandemia en cada uno de los municipios. Eso ya se hizo. Con el tema de la protección personal, recuerde Paco que eso se hace a través de las ARL, entonces las ARL tienen como la misión de brindar estos elementos de protección al personal. Sin embargo, es bien conocido por nosotros que cada una de las instituciones ha generado unos recursos muy importantes para la compra de equipos de elementos de protección personal para sus trabajadores. Y en esa medida, digamos, garantizan que todos puedan tener sus elementos adecuados para dar la atención a pacientes COVID. Mire, hay un tema aquí que toca José Vargas. Dice, la salud mental de habitantes de Duitama se ha visto afectado y la administración no tiene equipos de psicólogos que atiendan la enfermedad mental. Mira, ante eso puede decir, eso digamos que es resorte del secretario de salud, pero puedo decir de que una de las actividades que ha realizado la Secretaría de Salud Municipal ha sido el fortalecimiento de su equipo de salud mental. Este año
hicieron la contratación de un equipo de psicólogas que ha estado muy al tanto en el abordaje, inclusive ellas participan en la línea 123 para dar atención mental de emergencia, para que puedan hacer ese abordaje inicial, para que puedan hacer el acompañamiento, para que puedan hacer sus programas de salud vital, de salud mental en la población, y que estas sean medidas que, digamos, puedan intervenir y puedan hacer, realizar acciones de salud desde esta dimensión. Bien, dice Miller Heredia, buenas noches, de acuerdo a su criterio, ¿se puede hablar de un pico para esta ciudad? Sí, claro que sí. De acuerdo a las proyecciones del departamento, que son muy similares, indica que el pico puede estar dándose alrededor de octubre, noviembre. El pico estimado que tenemos de contagios para el municipio es alrededor de 3.400 personas. Ese es un número estimado, son escenarios que se brindan. Por eso les indicamos que con un número reproductivo de 1, que es lo que se está manejando en este momento, y un índice de riesgo de 1%, que son medidas variables que se utilizan para predecir los escenarios, se estima esta cantidad de contagios. Vamos muy por debajo de los números que permiten llegar a esta cantidad. Por eso nuestra misión es que a través de la sensibilización de las personas podamos llevar mucho más bajo y pueda aplanarse la curva antes de ver ese pico. Ojalá que sea un piquito, no un pico, sino un piquito, pero pues esperamos que así sea a partir de las intervenciones que hagamos en este momento. Bien, mi doctora Adriana Muñoz, gerente del COVID en Duitama. De todas maneras, yo le agradezco a su merced, muy gentil, muy amable, por haber aceptado la entrevista y de todas maneras su recomendación final. Y la otra vez pues estaremos pendientes. Me acaban de enviar un comunicado de la señora alcaldesa sobre la situación de los restaurantes, cómo es que están trabajando, y hace un comunicado ella porque pues ayer hubo buena crítica al respecto de la apertura y la no apertura, porque todavía no se ha visto la apertura de los restaurantes. De todas maneras, muy amable, muchas gracias a Adriana Muñoz, muy gentil, a quien es la gerente del COVID para Duitama. Muchas gracias, Paco. Dos mensajes importantes antes de despedirnos. Entonces, Sí, el primero, invitarlos cordialmente a la muestratón para realizarse el 14 de agosto en las instalaciones del CS del barrio Boyacá y del Salón Comunal del barrio María Auxiliadora. Requisitos: preinscribirse en el formulario online que está en la página de la administración en redes sociales, a través de su página que fue publicado. Los requisitos básicamente indica que tiene que tener algún tipo de enfermedad crónica o ser mayor de 60 años o estar vinculado a alguna actividad que denote alta movilidad, como transportadores, empleadas de servicios generales, vigilantes y cualquier persona que considere que tenga algún tipo de vinculación especial que genere movilidad. Y es gratuito y está articulado con nuestras EPS aquí en el municipio. Segundo, nuevamente recordarles la triada de prevención: utilización adecuada del tapabocas que tape boca y nariz, que esté bien fijo y que no se mueva mientras ustedes estén utilizándolo. Un lavado de manos adecuado, ojalá cada 3 horas, ojalá cada vez que ustedes lleguen a la casa, cada vez que hagan cualquier actividad, o en su defecto, utilizar alcohol en sus bolsos. Y tercero, el aislamiento físico. No hacer asados, no hacer reuniones sociales, estar en casa, tu casa te cuida, es el mejor lugar. La tierra de la Virgen de Manare bendice la fértil tierra pasariforeña, con espectaculares paisajes, reserva de fauna, patria y foro Casanare. Su seguridad y felicidad son nuestro compromiso. Contra su gamuxi,
Las pizzas de Richard, sencillamente las mejores. Tenemos una gran variedad de sabores: carnes, pollo con champiñones, hawaiana, costillitas tropical. Además, disfruta de nuestros perros, hamburguesas, choripapas y mucho más. Encuéntranos en la calle 20, sector San José, como también calle Novena, Las Américas. Para domicilios 762-1460, 762-1460. No te las pierdas, están riquísimas. ¿Necesitas accesorios para tu celular y no sabes dónde encontrarlos? Yo te tengo la solución. Mundo Accesorios encuentra una extensa gama para tu celular o tablet. Cargadores, carcasas, protectores de pantalla, parlantes. Manejamos todas las marcas: Apple, Sony, Samsung, Huawei, Nokia y mucho más. Encuéntranos en la calle 16 1632, Duitama. Para cualquier información, llámanos al 761-0704, atendido por su propietario, Jorge. ¿Qué pasa, nena? Que si viene algún amigo vos dejás de hablar conmigo. No sé por qué.